La última clase nosotros estábamos revisando el contrato de donación. Hemos visto que los requisitos inherentes al objeto del mismo, la capacidad que tiene que tener una persona para ser donante y para ser donatario. Por otro lado, hemos manifestado las formalidades con las cuales debe cumplir, que no siempre van a ser mediante escritura pública, ya que también se da el caso de donaciones de bienes módicos, ¿no? Las denominadas donaciones manuales. Por otro lado, es importante para terminar este tema del contrato de donación, manifestar que el mismo tiene ciertas causales de resolución del contrato, ¿no? Una de ellas va a ser la reversión por premoriencia del donatario. Si es que el donatario fallece, entonces, antes que el donante, puede darse esta reversión. Por otro lado, también puede darse la resolución del contrato ante la superveniencia de los hijos. Además, puede darse la resolución del contrato por incumplimiento de la carga. La superveniencia de los hijos es una condición, en realidad, para que el contrato de donación pueda llegar sin efecto. ¿Y esto por qué? Es decir, el donante puede reservarse para sí la posibilidad de dejar sin efecto el contrato de donación en caso que sobrevengan hijos, ya que la misma ley, ustedes han debido ver, o bueno, van a ver, perdón, en materia de sucesiones, establece que hay un porcentaje preestablecido para hijos, para esposas, es decir, para ciertas personas de ciertos grados próximos al de cuyos, es decir, a la persona que va a fallecer y va a abrir la sucesión hereditaria. Entonces, también se busca de esta manera resguardar el derecho de los hijos, ¿no? Entonces, puede suceder que el donante establezca en el contrato que en caso de tener hijos en un futuro, este contrato de donación pueda llegar a quedar sin efecto, ¿no? También la resolución se va a dar en casos en caso del incumplimiento de la carga, ¿no? Existe la donación con carga. El concepto de carga dentro del derecho se va a referir a determinadas conductas que deba cumplir una determinada persona con la finalidad posterior de beneficiarse con las mismas. En el caso de la donación, también existe, por ejemplo, el testamento, ¿no? Que va, la herencia con carga, que puede darse mediante testamento, es decir, yo te entrego esto, pero con la finalidad que tú previamente cumplas con la realización de determinado desprendimiento patrimonial. Por ejemplo, yo te voy a heredar esta casa, pero durante 5 meses te pido que por favor le pagues un monto de dinero a esta persona para que se pueda alimentar. De igual manera, la donación puede darse con carga, ¿no? Y en caso de incumplir la carga, acontecerá esto que es la resolución del contrato, ¿no? Eso es lo que establece resolución del contrato textualmente en nuestro código, ya que estaríamos ante efectos retroactivos que se dan. Franz se ha referido en su exposición, al menos la que han podido ver, a la revocación. La revocación va a operar en casos inherentes a la indignidad, ¿no? Es decir, ante ciertos, ante ingratitud del donatario, pero eso está expresado de manera un poco más clara en nuestro código. Sin embargo, tenemos la figura de la resolución que se va a dar por estas tres causas, ¿no? La reversión por premoriencia del donatario, se puede revertir entonces la donación si es que el donatario ha fallecido antes que el donante, se puede dar por la superveniencia de los hijos, si es que textualmente se lo ha establecido, se puede dar por el incumplimiento de la carga,
Ya hemos manifestado a qué se refiere la carga. Únicamente si están pactados. Ojo, todos estos anteriores se van a dar únicamente si están pactados, ¿no? Es decir, si tú, donatario, mueres antes que yo, donante, se revierte la donación. Entonces, en ese caso, si está pactado, va a proceder lo mismo. Si no está pactado, no existen estos efectos. Ahora, es resolución y no revocación por los efectos retroactivos, al menos a esta conclusión podríamos llegar. Nosotros ya hemos visto al revisar la revocación de los contratos, la disolución de los contratos, que la revocación es diferente a la resolución. Nunca se olviden que los términos en derecho tienen una trascendencia única, ¿ya? Y al final cada contrato, o bueno, cada instituto jurídico tiene un contenido específico. Entonces no podemos confundir la resolución del contrato con la nulidad del contrato, con la revocación del contrato o con la rescisión del contrato. Son causales que protegen diferentes aspectos, ¿no? La revocación va a implicar que una persona puede dejar sin efecto un acto, pero toma, o sea, pero el acto ya ha surtido sus efectos, ¿me entienden? Es decir, si se han realizado ciertos deterioros, etcétera, recibe la cosa como la ha entregado, o sea, en el estado en el que se encuentra, en el caso del donatario, digo, del donante. En el mandato, por ejemplo, si es que tienes tu apoderado eh, para que él te asesore en un determinado proceso, revocas el mandato, eso no significa que todo el proceso quede sin efecto. Tomas el proceso en el estado en el que se encuentre, ¿verdad? Entonces la revocación es diferente y la revocación se va a dar ante ciertas causas de indignidad. La donación con cargas, entonces, respecto a la donación con cargas, el límite va a ser el valor del bien donado, es decir, que no se pueden establecer cargas que al final terminen teniendo mayor valor que el valor mismo del bien que se va a donar. Las cargas pueden darse a favor de un tercero o a favor del donante. Por último, respecto a la nulidad de la carga, tenemos que decir que la carga imposible termina siendo nula textualmente, ¿no? Nos establece, estamos ante una nulidad. Ah, no, mentira. La carga imposible es nula por una nulidad virtual, ¿no? Se tiene por no puesta. Nulidad virtual, recordemos que es aquella que no especifica la palabra nulidad o bajo sanción de nulidad o términos similares, pero que exprese el término nulidad, ¿no? Pero existe también una nulidad expresa. A ver, ¿a qué voy con esto? La carga que sea imposible, pero que no sea determinante para el contrato, es nula, ¿ya? Pero es nula bajo una nulidad virtual, porque dice se tiene por no puesta, ¿no? Y la carga que es determinante para la donación, es decir, que va a determinar todo el contrato de donación, se va a considerar nula, ¿ya? Eso es un aspecto, son aspectos diferentes que hay que considerar. Por otro lado, el donante va a responder por evicción si así lo asume. En caso de existir dolo también, o sea, en primer lugar, va a responder por la evicción si lo asume, ¿no? No es necesario que si no lo asume, entonces no va a tener que responder ante, ante la atribución de derechos que tenga un tercero respecto al bien que ha sido donado. En caso de existir dolo por parte del donante al momento de realizar la donación, también, ¿no? Pero eso hay que apreciarlo según el caso concreto, o un hecho atribuible al mismo donante, ¿no? Y si existe carga, también, o si es una donación remuneratoria, también el donante tiene que responder por las garantías de evicción y saneamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Ya existiría cierto carácter, no, bueno, las donaciones son a título gratuito, pero existe cierto desprendimiento patrimonial o ciertas conductas que debe desempeñar el donatario. La donación remuneratoria, recordemos que se va a referir a, a premios, digámoslo así, por una conducta meritoria anterior. Entonces, en este caso también se va a realizar la evicción y saneamiento por parte, bueno, tiene que garantizar la evicción y saneamiento, ¿no? Bueno, la evicción
básicamente. Tiene que salir a responder por la evicción el donante en este caso, ¿no? Por último, no va a responder por los vicios de la cosa a menos que así lo hayan pactado. Ya que estamos ante un contrato a título gratuito, entonces el donante que va a entregar un determinado bien no tiene que cumplir con la misma. Tenemos además dentro de los contratos nominados el contrato de arrendamiento respecto al cual vamos a dar ciertas puntualizaciones para poder concluir su análisis la siguiente clase, ¿no? El contrato de arrendamiento, entonces, es un contrato bilateral sinalagmático perfecto, que, bueno, eso sería una tautología, estamos reiterando, por el cual una parte denominada arrendador o propietario también le dicen, creo que lo idóneo es arrendador, concede a otra persona denominada arrendatario el uso y goce temporal de una cosa mueble o inmueble a cambio de una contraprestación denominada canon de arrendamiento, ¿no? Denominada arrendador. Algunos también en la práctica le denominan propietario. Sin embargo, existe la posibilidad que el arrendador no sea el propietario, ¿no? Puede darse esa posibilidad porque se va a dar esto mediante la representación, pero al final se está representando al propietario, ¿no? Y es que al final uno tiene que tener nomás ciertas facultades de administración, ¿no? Y al respecto, nuestro Código Civil establece que la administración ordinaria va a comprender los 3 puntos establecidos por el artículo 686. ¿A qué se refiere? Que los actos que exceden esta administración solo pueden hacerse por el propietario, ¿no? Por el propietario y si se excede por ejemplo, a ver, los padres respecto a bienes de los hijos no van a poder realizar actos que impliquen mayores atribuciones que las establecidas en el artículo 686, porque para ello ya se van a requerir ciertas facultades de administración extraordinaria, ¿ya? Entonces, esas consideraciones en un primer momento. Por otro lado, debemos manifestar respecto al contrato de arrendamiento que el mismo no siempre se va a dar sobre bienes urbanos destinados a vivienda. El mismo también se puede dar respecto a bienes diferentes, ¿no? Tiendas, locales, garajes, bienes muebles, etcétera, etcétera. Y se puede llegar a denominar un arrendamiento de libre contratación, ¿no? Entonces encontramos dentro del arrendamiento 2 subclases de arrendamiento, ¿no? Si pudiéramos decir. Y cada una va a tener diferentes efectos jurídicos. Diferentes efectos jurídicos. El día de hoy vamos a referirnos un poco al arrendamiento de bienes urbanos destinados a viviendas sin que se agoten, ¿no? La clase respecto a estos, ya que es muy amplia la legislación que va a abarcar estos aspectos. El arrendamiento de bienes urbanos destinados a vivienda también es denominado inquilinato o locación. Va a comprender a los contratos que tienen por finalidad la morada del arrendatario. Comprenden aquellas tiendas que también constituyen morada. Es decir, que se extiende a aquellos casos en los cuales se realice una determinada se extiende a aquellos bienes en los cuales, además de arrendarse una tienda, la misma va a constituir vivienda para la persona, ¿no? Debido a que ya tienen otra clase, tal cual me han manifestado, y me he extendido algo, vamos a dejarlo en este momento, en este punto, ¿no? Y vamos a revisar ciertas obligaciones que pueden emanar del mismo la siguiente clase. Así que paramos ahí la grabación.